Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video de previa en el que, bueno, por supuesto vamos a encontrar esa previa del Real Madrid que mañana visita Pucela, un equipo del Valladolid que está bastante necesitado de puntos, un Real Madrid que, bueno, ha sido un sube y baja constante esta temporada. Y espero que este sea otro punto de inflexión en la liga. Espero que se mantenga en este ritmo ascendente que le permita ganar la liga lo antes posible o mantenerse por lo menos en la punta con cierta tranquilidad para pensar en otro tipo de cosas. Y bueno, la realidad es eso. Vamos a tener la previa, pero ojo que voy a añadir una pequeña noticia aquí que quiero comentar con ustedes porque me ha parecido bastante reseñable por lo menos. Antes de lo de la previa, vamos a comentar esto, mejor dicho, voy a dejar esto para el final. Vamos a hacer el video habitual de previa. Lo primero que tenemos aquí es la convocatoria, se pueden percatar. Todo aparentemente normal. Courtois, Lunin, Fran, Álava, Lucas, Frank, Pero García, Rudiger, Mendy, Jacobo, quien vuelve a una convocatoria, Asensio y Lorenzo Aguado. En el centro del campo, pues bueno, ahí está Bellingham, Valverde, dos de los centrocampistas más importantes, para no decir los más importantes del equipo. Tenemos a Modric, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos. Ceballos que ha demostrado bastante, sobre todo hay que reconocérselo. Cuando alguien hace algo mal se le reconoce y cuando no también. Aquí está evidentemente la ausencia de Vinicius en la delantera, quien todavía creo que le falta un partido todavía, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, no está Vinicius. Y el Madrid supongo que tiene unas herramientas normales para sacar el partido adelante allí sin Vinicius. Creo que para sacarle el partido adelante al Valladolid, pese a que sea de visitante, no requiere tampoco de Vinicius. Además a Vinicius seguramente le viene bien este parón, este pequeño paroncito, ¿no? Vamos a empezar con la rueda de prensa de Ancelotti. He añadido 3 punticos nada más. No quiero tampoco exagerarme mucho para comentar algo muy brevemente, debido a que el italiano ha comentado varias cosas de cierta relevancia para comentarlo con ustedes. Vamos a empezar con esta. Seguramente el jugador más completo en este momento en el fútbol, porque puede, como he dicho, cubrir muy bien todas las posiciones posibles. Y yo digo también como central podría jugar sin ningún problema. Bueno, ahí está hablando claramente de Fede Valverde, que es el futbolista más completo del mundo del fútbol. Si no es el futbolista más completo del mundo del fútbol, por lo menos está cerca. Estoy completamente seguro de que está cerca de serlo porque es un futbolista con unas capacidades absolutamente demoledoras para movilizar absolutamente todo, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la situación. Y me parece muy interesante que Ancelotti tenga la capacidad de comentarlo y de decirlo, aunque lo del central, pues ya bueno, ya me da un dolorcito de cabeza cuando escucho a Ancelotti hablar sobre modificaciones en la saga central, teniendo en cuenta que tienes un futbolista como Raúl Asensio, que ya demostró que tiene cualidades más que interesantes para jugar allí. No, me imagino que esto lo diría en tono de broma, pero la verdad no me extrañaría que un día apareciera este hombre en el central, siendo dirigido por Carlo Ancelotti. La siguiente intervención es esta, porque se ha hablado mucho del tema Vinicius y muchas cosas que han estado ligadas a su futuro. Pedrerol ayer abría su penoso programa diciendo que te quedes, que no sé qué más, que no sé cuál, y ha habido cierto revuelo nuevamente con el tema de Vinicius y su posible salida del Madrid. Pero quiero que escuchemos esta primera. ¿Cómo se valora desde usted, desde el club, esa oferta? Si a Vinicius le podría convencer o preferiría el proyecto deportivo del Real Madrid con Ancelotti de entrenador. Bueno, lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí y que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia. Bueno chicos, a ver, además esto lo ha reiterado, lo ha dicho en reiteradas oportunidades Vinicius, que su única planificación a mediano y probablemente a largo plazo sea la de triunfar en el Real Madrid. Pero ya yo les voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto, que es mi opinión, a ver si ustedes de alguna manera están ciertamente de acuerdo. Y es lo que les decía, Vinicius muchas veces ha comentado: quiero hacer historia aquí, quiero una renovación, quiero quedarme mucho tiempo aquí, quiero seguir siendo lo que soy aquí. Vinicius sabe que aquí lo tiene absolutamente todo, pero eso no significa que las cosas de alguna u otra manera o de algún u otro modo se puedan llegar a torcer. Eso es para tenerlo en cuenta y les voy a explicar ahorita más o menos algo que yo les puedo añadir, ¿no? Pero para ello vamos a escuchar la otra intervención de Ancelotti, que también pues básicamente viene a hablar de esto sobre el tema Vinicius, que le han
preguntado, le han hecho otra pregunta y yo creo que también va bien relacionado, aunque esto es muy importante porque le preguntan si el Real Madrid juega mejor sin Vinicius, algo que yo les dije un día, la primera vez que Vini se perdió un partido esta temporada, les dije cuánto tiempo creen que termine la prensa en decir que Vini o que el Madrid juega mejor sin Vinicius. Esto es básicamente lo que le han preguntado a Ancelotti. Él la respondió para mí de una manera brillante y yo creo que esto tiene cierta relación con la pregunta anterior o con la respuesta anterior en la que se le vincula a Vinicius con una posible salida del Real Madrid. Así que vamos a escucharlo y en breve les doy esta pequeña reflexión. Sabe vivir sin Vinicius. ¿Usted qué opina de esa frase? Opino que se han olvidado que con Vinicius pues, hemos ganado la Champions en París y con Vinicius hemos ganado la Champions en Londres. Se han olvidado de esto. Vinicius es un jugador indiscutible, sin ninguna duda. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Ancelotti lo tiene claro, además sabe que es su estrella cuando le ha fallado Mbappé, que ciertamente en mayor parte de la temporada hemos encontrado fallos de Kylian, ¿no? O fallos entre comillas, para ponerlo muy entre comillas. Pero ¿por qué les estoy añadiendo todo esto, mis muchachones? Porque si nos detenemos un poquito a pensar, Ancelotti lo tiene clarísimo, pero no es casual que empiecen a filtrarte este tipo de preguntas del Madrid juega mejor sin Vinicius. No es casual que venga Pedro a decir qué bueno eres Vinicius, quédate, como haciendo entrever que de alguna u otra manera Vinicius se podría estar pensando la salida. No, a mí no me parece casual, de verdad. Y les digo, parece que hay una relación buena entre el Real Madrid y Vinicius. Parece que no fuera a haber ningún tipo de percance, parece que no fuera a pasar nada del otro mundo. Pero para que lo tengan en cuenta, esto para mí no es casual. Esto es, estamos bien ambas partes, pero nos podemos llegar a plantear una posible salida. Son 300 millones que puede estar ofreciendo un equipo de Arabia para llevarse a Vini. O sea, yo digo que para que lo tengan en cuenta. Además, no voy a decir Vinicius es demasiado madridista como para venir a rechazar el dinero. No es que sea pesetero, es que al final es algo por lo que seguramente mucha gente sueña, ¿no? Entonces, es como para tenerlo en cuenta. Yo no estaría tan confiado y repito, esta filtraciones, estas preguntitas de la prensa, a mí no me parecen casual precisamente. De todos modos, quiero saberlo con ustedes en los comentarios. A ver, voy a cerrar con esto. De manera oficial, el Milan ha fichado al lateral inglés Kyle Walker, procedente del Manchester City. 34 años, con un bagaje más que importante, además con unas condiciones importantísimas también. Es cierto que es un futbolista que ha tenido ciertos bajones en las últimas un par de temporadas seguramente, pero es un futbolista más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta que este futbolista llega en calidad de cedido hasta mediados del año 2025, hasta que finalice este año futbolístico. Y es curioso porque una de las cosas que sale en el diario Marca es que realmente Walker fue ofrecido al Real Madrid y que el Real Madrid habría rechazado la posibilidad de fichar a este futbolista por 6 meses, aunque lo del Milan parece que tiene una opción de compra, no sé si es obligatoria. Eso obviamente seguramente fue lo que condicionó el fichaje del Real Madrid. Por cierto, hoy se conoció que Lucas Vázquez también está lesionado, para que lo tengan en cuenta. Bueno, menos que va a seguir jugando Valverde de lateral, pero es llamativo esto, muchachos, porque a ver, dice en las cosas que por lo menos lo que publica José Félix Díaz, que el Madrid pensó, ¿es Trent Alexander-Arnold o nada? Y a mí particularmente me llama la atención porque, ok, supongamos que esto estuviera condicionado con una cláusula de compra obligatoria al final de la temporada. Esto obviamente hubiera condicionado cualquier cosa y entendería a la perfección que el Madrid se negara a esta posibilidad, pero de verdad no había una manera. Un futbolista que quería salir, un equipo que se quería deshacer de él, un entrenador que sencillamente ya no contaba con él. No había una forma de llegar a un acuerdo para que fuera cedido hasta finalizar la temporada y después ellos veían qué hacían con Walker, que seguramente dando un buen rendimiento en el Real Madrid, jugando algunos partidos, hubiera seguro encontrado una puerta de salida en el verano. Lo que me llama la atención es que, mirad, tenemos un lateral que es Lucas Vázquez, que ni siquiera es lateral y se ha lesionado, y el Madrid dice, ¿es Trent Alexander-Arnold o nada? Honestamente es que a mí este tipo de movimientos me cuesta creerlo. De verdad no había una fórmula de llegar a un acuerdo. De verdad condicionaba tanto fichar a este futbolista durante 6 meses en las que probablemente lo único que tienes que hacer era pagar un salario. Yo de verdad es que cada día entiendo menos este tipo de cosas. Yo entiendo que hay un mecanismo de hacer que las cosas fluyan de otra manera, de otra forma, pero no creo que esto hubiera sido un condicionante exagerado que te hubiera reventado la planificación de años, sobre todo teniendo en cuenta que creo que el City hubiera aceptado una cesión. Creo que el futbolista hubiera empujado seguramente para llegar al Real Madrid, aunque sea cedido unos 6 meses y él verá después qué es que no lo entiendo. De verdad no acabo de entenderlo. Pero bueno, me imagino que, como siempre digo, ellos sabrán más de fútbol que yo.
Incluso muchos de ustedes sabrán más de fútbol que yo, y si alguien tiene una explicación para esto me lo puede hacer saber en los comentarios. Bueno, mañana después del partido regresamos con más. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.